Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro segundo podcast de Imagen Bautista, donde hablamos de libros, teología y otros muebles en la casa de la fe. Y estamos acá vamos a conversar en nuestro segundo podcast con respecto a un libro. Pero primero, antes de hablar del libro y de su título y de su autor, vamos a saludar a nuestros compañeros de mesa también. ¿Cómo estás, Franco? Aquí bien, bien. Expectante para saber de qué se trata este libro, de qué nos va a contar aquí Daniel. Gracias por participar. Y también tenemos entonces en el otro lado a Daniel Valladares. Pastor, ¿cómo estamos? Bien, con ganas de hablar sobre el libro. Bueno, Daniel hace poco lo estuvo leyendo, se entusiasmó con el libro y lo propuso como libro para conversar. Sí es. Así que, eh, Franco, a lo mejor tú puedes introducirnos el título del libro y el autor. Claro, este libro se llama Raíces de los Bautistas en Estados Unidos y está escrito por Samuel Waldron, un pastor de Estados Unidos, Así es. Bueno, que también a todo esto escribió La exposición de la Confesión de 1689, entre otros libros. justamente eso iba a decir para también, para algunos que a lo mejor no lo conocen, pero sí a lo mejor conocen la publicación de esa exposición, un comentario de la Confesión de 1689, muy interesante, un libro de referencia también para estudios bautistas, que es indispensable para ese estudio. También tiene un subtítulo, el libro dice El trasfondo histórico de los bautistas reformados en los Estados Unidos de América. Servir eh, saber qué es lo que significa eh, ser, a ver, Daniel, partamos mejor primero con un poco a lo mejor con el autor. No sé si será primero partir con eso Sí, sí, no hay problema. para que no hables de él. Ya, sí, bueno, Sam Waldron o Samuel Waldron eh, se ha convertido últimamente en un teólogo bautista o pastor que se ha vuelto reconocido poco a poco en verdad en Latinoamérica por las traducciones que decía Franco, algunos libros que han empezado a conocerse. Después de la confesión de 1689, él es alguien que comenta la confesión, tiene un libro en donde hace un comentario de la confesión punto por punto, y que es muy bueno, muy buen libro para leer. También tiene un libro de escatología, El fin de los tiempos, donde hace un análisis de su postura escatológica. Y también hace poquito sacó otro libro que se llama Un manifiesto bautista reformado. Entonces esos libros han hecho que él se haga igual un poquito más conocido en Latinoamérica. Ha estado también visitando Perú, Ecuador, dando un par de charlas ahí. Y también, bueno, es un hombre bastante preparado. Actualmente es director del Seminario del Pacto en Estados Unidos. Es uno de los pastores de una iglesia bautista reformada llamada de la Gracia. Tiene una licenciatura en educación religiosa, una maestría en divinidades, una maestría en teología, un doctorado en filosofía del Seminario del Sur. Así que digamos que un hermano bastante preparado y que está contribuyendo harto a la teología bautista. Eh, Esos libros que mencionaste entonces están en español, Daniel. Sí, claro, nombré solamente los que están en español, porque tiene muchos más, pero están en inglés. Perfecto. Bueno. Perfecto, muchas gracias, Franco. Ahora, este libro en particular, eh, ¿qué crees tú que tiene como el meollo del libro? ¿Qué es lo que busca Waldron rescatar o expresar en él? Sí, yo creo que este libro viene a cubrir un vacío muy importante en la teología bautista, que es sobre el tema de los orígenes. Lo que sucede es que en Latinoamérica no habían llegado, años atrás no habían llegado la teología bautista reformada. Entonces ha habido ciertas preguntas de hermanos que, no, que son bautistas pero no son reformados, preguntando de dónde viene esto de bautista reformado, o particular en verdad, que es el término más histórico. Entonces este libro viene a llenar un poco ese vacío de los orígenes y tratar de explicar. Y él mismo, en el prólogo del libro, define un poco hacia dónde va el libro y qué es lo que él se propone. Le voy a leer un pequeño
fragmento del libro, de lo que él dice en el prólogo. Dice, este libro es para los bautistas reformados y sus amigos. Los cristianos bautistas reformados son extranjeros en tierra ajena. La intención de esta obra es mostrar que su extranjerismo no es culpa suya, antes bien se debe a la desviación de las iglesias bautistas modernas del pensamiento y la práctica que caracterizaron a los bautistas a lo largo de la historia. Tiene el propósito de traer calma, asegurándoles que no son ellos, sino el fundamentalismo y el evangelicalismo moderno los que son una novedad en la anchurosa corriente del cristianismo histórico. Eso él dice para empezar en su libro. Fuerte, o sea, fuertes palabras y bien esperanzadoras, digamos. Porque de algún modo, desde que empezó el movimiento bautista reformado, ha tenido hartas críticas, o más que críticas, así como burlas sarcásticas desde los reformados en sí y desde los bautistas que no son reformados. Es bien curioso, como que por los dos lados llegan sus bombas, sus bombardeos, sus risas. Pregunta así como externa. ¿Cómo, por qué se dice bautista particular o reformado, que también, como decían recién, a lo mejor a veces lo complica, porque en algunas publicaciones se coloca bautista particular y bautista reformado? Eh, ¿Cómo podríamos explicarlo? Lo que pasa es que el término bautista reformado es un término más moderno, pero el término bautista particular es el término histórico que surge en Inglaterra cuando existen estas dos corrientes de bautistas, bautista particular y bautista general, que tienen distintas posiciones respecto al tema de la salvación. Entonces de ahí surgen estas dos líneas de bautistas que fueron apareciendo y manifestándose en diversos momentos de la historia. Algunos crecían, otros disminuían, o al contrario. Y de ahí surge el término bautista particular, y bautista reformado es un término moderno que intenta explicar o definir con mayor claridad a esta línea de bautistas que han existido a través de la historia. A algunos les parece debatible obviamente el término, pero los bautistas caben sin duda dentro de lo que se entiende como reformado en el contexto en el cual surgió lo reformado. O sea, De hecho, yo recuerdo, perdón, Carlos, haber visto el 2017, fueron los 500 años de la Reforma, ¿cierto? Em, Haber visto un Twitter de Albert Moller, el presidente del Seminario Bautista del Sur, diciendo algo así como: estuvimos muchos años rechazando nuestra relación y herencia de la Reforma o con los reformados, y hoy nos damos cuenta que estuvimos equivocados. Y fue bien interesante su reflexión, porque de algún modo es para muchos en Latinoamérica, o al menos aquí en Chile, extraño, o ha sido un poco extraño esto de hablar de bautistas y reformados juntos. Es como complejo, digamos. el, una consulta, el asunto de la palabra particular tiene que ver con la redención, ¿cierto? Sí, tiene que ver con la expiación o redención. Perfecto, o sea, desde un punto de vista calvinista que se llama. Claro, un punto de vista calvinista. Y tenía las dos corrientes, los bautistas arminianos y los bautistas calvinistas. Claro que el bautista calvinista creía que Cristo murió específicamente por los escogidos, sin limitar, por supuesto, el valor del sacrificio de Cristo, sino que el sacrificio fue particular, específico, ¿no? Correcto. O como podríamos decirlo, Cristo no murió por un lugar donde se iba a sentar un creyente, sino por un creyente que él ya tenía en su mente, Definido particular, sí. definido. Claro, sí, creo que Sproul también él colocaba, le gustaba ocupar esa frase, la redención definida. Sí, la usaba también. También es una muy buena, para evitar ese comentario que a veces se dice, ¿cómo? O sea, ¿están limitando el sacrificio de Cristo? Uh-huh. Perfecto. Ahora, ¿por qué crees que este libro pudiera ser importante
tanto bautistas como, o también podría servir para eh, creyentes que no son bautistas. Sí, claro, puede servir para bautistas y para no bautistas. Sirve para bautistas porque obviamente creo yo que debería ser algo muy importante y como hablábamos en nuestro primer podcast, hacerse preguntas de dónde venimos, cómo llegó a formarse esta iglesia, por qué yo soy un bautista. Este libro ayuda a reflexionar de que ha habido una corriente de bautistas y ha habido una teología bautista que hoy en día ya no seguimos, o la mayoría de las iglesias no sigue, que era la teología bautista particular. Y que, bueno, vamos a ir hablando sobre eso, cómo se fue expandiendo esta teología y después cómo se fue también cayendo esta teología. Pero es muy importante para los bautistas saber que era parte de nuestra historia esta teología. Y también para los que no, para que sepan en verdad y conozcan también cuáles han sido las raíces bautistas y cómo se ha ido desarrollando la iglesia bautista a través de los siglos hasta llegar a Chile y para que nosotros estemos también conversando sobre esto hoy. Eh, Ahora me da la impresión que el libro no es tan extenso, o sea, la persona dice, un libro de historia, porque acá siempre pensamos en los libros de historia como libros muy extensos. Más o menos, como ¿cuántas páginas tiene? Tiene como 75, 77 páginas por ahí. O sea, un libro bastante corto que uno puede leer en un ratito sin problemas, creo yo, Con un café, con un café, una buena conversa. Se puede leer este libro. sin salir por ahora. Sí, sin salir. Aprovechando la cuarentena. Si es que el podcast sale dentro de la cuarentena. Claro, sí que sale dentro de la cuarentena. Vamos a viajar en el tiempo como el Doc de Volver al Futuro. Hoy, es más o menos, ¿podrías decirnos cuáles son las partes del libro que leyendo a lo mejor el índice quizás nos puedas dar algunas claves del libro? Sí, bueno, el libro se divide en solo 4 capítulos. El primer capítulo trata el auge de los bautistas particulares en Estados Unidos. O sea, cómo ellos llegaron y cómo ellos comenzaron a florecer en Estados Unidos. Luego, el segundo capítulo trata sobre el declive, o sea, la caída de este movimiento bautista particular, cómo empieza a decaer. Y luego, el tercer capítulo habla del resurgimiento, cómo vuelve a resurgir y cómo hoy en día existen iglesias bautistas reformadas, asociaciones bautistas reformadas, seminarios bautistas reformados y hermanos conocidos, digamos, bautistas reformados. Y finalmente hace unas observaciones finales en el último capítulo que él analiza. Te puedo ir contando también por capítulo algunas cosas más interesantes también. Y bueno, también quería más o menos preguntarte también que podrías explicar, tal vez brevemente, ellos de dónde venían principalmente este grupo de bautistas. Este grupo principalmente nace en Inglaterra y luego con este tema de las persecuciones que se dan en Inglaterra, algunos escapan aquí a Estados Unidos, a la fundación de Estados Unidos, las 13 colonias, y de ahí comienza la iglesia a expandirse y a surgir. Empiezan a crecer rápidamente las iglesias bautistas particulares y como empiezan a crecer tan rápido, ellos crean una asociación, la Asociación de Filadelfia, en 1707. Y lo interesante de esta asociación es que rápidamente adopta una confesión. Y la confesión que adopta es la Confesión de Fe de Londres de 1689, o sea, la confesión que venía de Inglaterra. La adopta, hace 2 pequeños cambios nomás, que tenían que ver con el tema del cantar los salmos, que es una controversia que hubo, pero rápidamente como hacen esos cambios, el nombre que toman ellos de esta confesión es la Confesión Bautista de Filadelfia, que al final es la Confesión de Londres, pero es editada solamente con 2 pequeños cambios. Mm, ok, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Eh, digamos así como para ubicarnos,
¿qué hermanos del pasado, qué autores, qué pastores bautistas particulares se conocen o podríamos, para ubicarlos más o menos y saber de quiénes se está hablando más o menos? Sí, bueno, podríamos, si pienso en Inglaterra, tienes a Nehemiah Cox, en Estados Unidos tienen a Boyce, tienes a John Gill, tienes al mismo Andrew Fuller, que lo nombramos en un momento, Ujú. William Carey. Bueno, y eso más o menos de esa época. Si te vas más adelante, obviamente tienes a Charles Spurgeon. Entonces, más o menos son algunos nombres de hermanos bautistas que seguían esta línea de bautistas particulares o calvinistas que estuvieron ahí en la época. Excelente, entiendo. Adelante. Debo decir que un detalle interesante es que esta asociación de Filadelfia creció tanto que las iglesias que eran iglesias bautistas generales, o sea, no particulares, se empezaron como a adherir a esta confesión de Filadelfia, o sea, como que cambiaron. Creció tanto esta asociación que muchos se incluyeron a esta asociación, incluyendo bautistas generales. O sea, tuvieron como una conversión, por decirlo. O sea, creció mucho la asociación. Ahora, viendo el tema de la segunda parte, para ¿por qué hubo bautistas particulares? ¿Los nombres, bueno? Sí, en los nombres del segundo capítulo va dando algunas razones. Él da siete factores que contribuyeron a la decadencia de los bautistas particulares. No te voy a hablar de todos, pero hay algunos interesantes que creo que podría nombrar. Uno de esos es la cultura misma gringa. Perdón, era para decir algo solamente, era para eso también para... Sí, bueno, sí, sería bueno. El primer libro incluso de la editorial Legado Bautista Confesional, el primer libro que salió publicado y que esperamos que sean muchos más, pero muy buen libro. Eh, y bueno, Algunos, algunos puntos. sí, bueno, el primero es que la influencia de la misma cultura americana fue la que finalmente atacó esta idea de la doctrina calvinista. ¿Por qué? Porque cuando se funda Estados Unidos, se funda la famosa constitución que ahí firman varias personas que tuvieron influencia bautista, pero no necesariamente eran cristianos. Eh, la idea gringa de la libertad es muy fuerte hasta el día de hoy y es la idea de que yo trazo mi destino de una forma y esa idea influyó de tal forma que al final chocaba con la idea del calvinismo en la predestinación, el decreto, la providencia, todas esas cosas que el calvinismo enseñaba, al final no calzaban con la idea esta gringa de la libertad, o el sueño americano, que es como se conoce más popularmente. Entonces, Waldron, siendo un mismo americano, critica eso y dice que es un factor importante en la decadencia de la iglesia y de cómo entró esta idea a las mismas iglesias y terminó atacando la misma idea calvinista. Sí, muy interesante. Ese uno. Otro que me llamó harto la atención fue el que dice que otro factor fue el movimiento de los avivamientos. Que él dice que los avivamientos fueron buenos, eh, y hay nombres conocidos en los famosos avivamientos, no sé, los hermanos Wesley, Edwards, Jonathan Edwards, que fueron parte importante de los avivamientos, pero a la vez ese movimiento de avivamiento creó problemas dentro de las iglesias bautistas particulares porque empezaron a surgir grupos que empezaron a cuestionar el ser confesional, o sea, el tener una confesión de fe, empezaron a decir que no era necesario y que no era bueno, que solamente nuestra confesión debía ser la Biblia, solamente debía ser el Nuevo Testamento. Empezaron a abandonar la tradición bautista de tener confesiones y eso empezó a producir el tema de los avivamientos. Mira, interesante eso porque el
Uno pensaría que podría venir por cualquier otro lado el tema del rechazo a las confesiones, pero qué, qué interesante eso de que el mismo avivamiento, que los movimientos de conversión ahí hayan producido ese cambio en la mentalidad. Que a todo esto es muy reformado eso de, y bueno, y en la historia de la iglesia, el tener un documento que exprese muestre de manera explícita lo que una iglesia cree. Sí. Ahora, ¿crees tú que pueda ser útil o qué conclusiones prácticas se puedan extraer de este libro para las iglesias? Sí, creo que se pueden extraer varias lecciones. Bueno, pero solo quería nombrar un factor más, solo de los que dice, que es el inclusivismo que él dice. Él cuenta algo muy interesante que yo siempre había pensado, pero que ahora logro comprobar. Él dice que la doctrina de las iglesias bautistas particulares se fue diluyendo porque tenemos la Confesión de Filadelfia que cambió dos pequeños fragmentos de la confesión por otras razones, pero después tienen la Confesión de New Hampshire de 1833, que para esa confesión nace porque había presión de las iglesias bautistas del libre albedrío, que querían ser incluidas dentro de los bautistas particulares o de la asociación de los bautistas particulares, y entonces hacen esta confesión que si uno la lee es un poco más inclusiva, un poco más ambigua en algunas cosas. Entonces, finalmente se fue como diluyendo un poco este tema de la iglesia bautista particular en el sentido de asociación. Y eso obviamente trajo después problemas a la misma iglesia. Hubo, hubo, hubo como un compromiso histórico. Claro. Mira, Sí. Y bueno, aplicaciones prácticas en verdad el mismo Waltron nos da, pero que uno puede sacar de este libro. Él nos dice que, y creo que también es algo que hemos conversado y un peligro constante es la oposición a credos que existen. Esa idea Sí. de que es bueno solamente tener el Nuevo Testamento en la iglesia y ese es nuestro credo. Incluso yo creo y siempre he creído que el otro libro voy a nombrar aquí, el de Justo Anderson, que es un buen libro de historia bautista, pero creo que falla en ese punto de forma evidente, que es como el abandono de los credos y solamente define a ser bautista en 7 puntos, pero que es mucho más que eso. Y ese es un peligro para la iglesia Claro. porque al no tener un credo, finalmente uno no sabe bien qué es lo que cree bien una iglesia. ¿a qué es lo que te refieres con tener un credo o una confesión? Me ¿De qué refiero, hablamos cuando hablamos de eso? hablamos de que la iglesia tenga un documento que defina en forma amplia qué es lo que esa iglesia confiesa y cree. Y que cuando un miembro de una iglesia quiere ser, o sea, una persona quiere ser miembro de esa iglesia, pueda saber con claridad qué es lo que esa iglesia cree. Mm. A eso, Eso Para independiente que, de la para no encontrarse con sorpresa. claro, eso independiente de la tradición. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, dice, pucha, pero yo no soy bautista reformado o yo no soy presbiteriano? ¿Puedo hacer una confesión, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, pentecostal o una iglesia independiente? ¿Puedo yo, junto con mi hermano, decidir un documento? claro, o sea, mi primera recomendación siempre sería que si eres parte de una denominación, estudies la historia de tu denominación y te va a dar cuenta que tiene que haber existido alguna confesión, porque las denominaciones en general han nacido o han surgido con algún documento de creencias. Entonces yo le recomendaría Así que es. primero estudie, investigue y si ve que hay alguna declaración de su iglesia o de su denominación, entonces la estudie y se una a esa confesión. Y si no, claro, pues siempre se puede escribir una nueva confesión. Los mismos bautistas del sur lo hicieron en el mensaje y fe famoso que tienen hasta el día de hoy, en donde escribieron lo que ellos creían. Perfecto. Bueno, nos ayudaste mucho entonces este libro. ¿Podría volver a repetir el título? Sí, el libro se llama Las raíces bautistas en los Estados Unidos de América de Sam Waldron o Samuel Wald. Si yo lo quisiera adquirir,
¿Dónde lo podría comprar en Amazon también? Sí, ahora está en Amazon, está en versión Kindle también que se puede comprar y probablemente más adelante llegue en papel a Chile. Ahí estaremos, yo creo, dando noticias desde la página cuando lleguen aquí. Ok. Bueno, no sé si tienes algo que agregar, Franco. Sí, yo tengo una duda. Aparte de el ejemplo, digamos, que podemos tomar, ¿cierto? En cuanto a nuestras libertades que nos damos a veces de eliminar nuestros credos o de tratar de ser muy inclusivos de manera muy amplia. ¿Qué otras cosas tú podrías concluir o podríamos dar? Por qué nos serviría a nosotros un libro que habla de la historia de los bautistas en Estados Unidos, aquí en Chile? Ah, claro, siendo latinoamericano. Bueno, porque tiene varias lecciones que enseñarnos y creo que una lección cercana podría ser la introducción del liberalismo o el modernismo, como a veces se le llama. La teología liberal que pone la Biblia como un libro histórico, inspirador, pero no palabra de Dios, y que finalmente se va traspasando a los seminarios y a las personas que se forman en los seminarios y terminan destruyendo la iglesia. Entonces creo que nos ayuda a ver que cuando sucede eso, finalmente la iglesia es dañada, es destruido el cuerpo de Cristo y no hay una edificación ni hay un fundamento firme. Entonces creo que este libro también nos da una pequeña pasada por ahí, pero nos muestra que es un peligro constante el liberalismo teológico entrando a las iglesias, o bueno, a los seminarios y luego a las iglesias bautistas que terminan siendo destruidas por ellos. Claro. También podría abordarse por el tema de que la mayoría de nuestras iglesias en Latinoamérica son fundadas o iniciadas, digamos, por norteamericanos. De algún modo, parte de su historia es nuestra historia, ¿no? Claro, sí, pues es importante porque hay una continuidad ahí. O sea, los americanos que llegaron aquí tenían un trasfondo bautista y tenían una formación bautista y tenían un conocimiento más amplio de la historia que lo que generalmente en Chile las personas tienen. Y yo creo que al principio tenían eh, un poco más, pero ahora lamentablemente hay muy poco conocimiento histórico de los bautistas y eso también termina haciendo daño porque no sabemos bien cuál es nuestro origen, de dónde venimos y qué luchas, qué batallas hemos enfrentado como bautistas también y cómo el Señor nos ha levantado y nos ha ayudado a seguir adelante. Mm. Sí, Bueno, lo interesante también es que el libro termina con lo destacado del resurgimiento de los calvinistas, de los bautistas calvinistas. Yo creo que también ha influenciado mucho otros autores que algunos empezaron a lo mejor a consumir de a poco, qué sé yo, Piper, Watcher, de repente, ¿de dónde es esta persona? Ah, no es bautista. Ay, ¿quiénes son los bautistas? Y algunos fueron encaramándose así más o menos. así es. Sí, claro. Bueno, en ese capítulo él dice que todo empezó como en 1970, donde debido a que las iglesias bautistas eran bastante pragmáticas, ellos empezaron a hacerse preguntas, a cuestionar un poco la tradición y empezaron a leer con fuerza a Spurgeon y a W. Pink, dos autores Wow. bautistas Pink. que tienen una teología muy buena y es sabido en verdad que Spurgeon defendía claramente la teología reformada y hizo incluso un libro que hablaba de la defensa del calvinismo, entonces todo eso empezó a traer un resurgimiento, por un lado, y por otro lado que algunas personas bautistas se fueron a estudiar a un seminario reformado conocido en Estados Unidos, que es el seminario de Westminster, y se formaron ahí y empezaron a conocer también la doctrina más sana y a profundizar más en la teología y también a cuestionar las cosas a partir de la escritura. Bueno. Listo, hermanos. Bueno, vamos a dejar, yo Excelente. creo que deberíamos dejarlo ahí para que también queden interesados en el libro, que lo puedan adquirir, preguntar, consultar y esperamos también, ¿por qué no? Dios mediante, tenerlo por acá, por nuestros lugares, cuando ya yo creo que se normalice lo de las fronteras, lo de los envíos y todo eso. Esperamos tenerlos por acá también. Así que
Bueno, por mi parte, muchas gracias Daniel por tu esfuerzo, por tu investigación, por tu lectura. Fue muy edificante y uno queda bien entusiasmado para tirarse un piquero dentro del libro. Sí, pues eso esperamos, que todos los bautistas lo lean. Así que, bueno, despídense chiquillos para yo cerrar. Bien, nos vemos, pues hermano. Un gusto haberle hecho este breve resumen del libro. Y igual por aquí, también entusiasmado, ojalá poder leer luego el libro y poder aprender más y motivar a los hermanos también que puedan adquirirlo o que puedan leerlo y puedan estudiar, aprender, crecer. Ya hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este segundo podcast. Esperamos tener muchos más. Aquí en Imagen Bautista estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Gracias y que Dios les bendiga. Hasta pronto.